La masticación es un proceso mediante el cual trituramos la comida en la cavidad oral. Durante este proceso, los dientes, los labios, los maxilares y la articulación temporomandibular, las mejillas, la lengua y el paladar duro trabajan de forma coordinada, junto con los músculos suprayoideos. Los músculos de la masticación son 4: el temporal, macetero, pterygoideo medial y pterygoideo lateral. El músculo temporal se va a insertar en la línea temporal inferior, cresta infratemporal y fascia temporal, ráfeo pterygomandibular y la altura del plano oclusal. Va a ser inervado por el nervio mandibular y su principal acción es elevar la mandíbula. Sus fibras posteriores van a retraer a la mandíbula. El músculo macetero se va a dividir en dos porciones, porción superficial y porción profunda. La porción superficial se va a insertar en 2/3 anteriores del arco cigomático, en el ángulo de la mandíbula y la tuberosidad macetérica. Y la porción profunda se va a insertar en el arco cigomático, en el sistema discocapsular y fascia temporal, en la rama mandibular. Este músculo va a ser inervado por el nervio macetérico, y su principal función es elevar y protruir la mandíbula. Sus fibras profundas van a retraer a la mandíbula. El músculo pterygoideo medial va a tener una cabeza profunda y una cabeza superficial. Ambas se van a insertar en la rama de la mandíbula inferior al foramen mandibular, y su principal acción es elevar la mandíbula. Y el pterygoideo lateral también va a tener una cabeza superior y una cabeza inferior. Ambas se van a insertar en el cuello de la mandíbula, en el disco articular y en la cápsula de la articulación temporomandibular, proyectando a la mandíbula y ayudan a descender el mentón. Para pasar a hablar de la articulación temporomandibular, primero vamos a ver qué es una articulación. Una articulación es la unión entre huesos y se van a clasificar en fibrosas o sin artrosis. Estas casi no tienen movimiento o su movimiento es casi nulo. Y un claro ejemplo de estas son las suturas craneales, la unión entre los huesos del cráneo. Las cartilaginosas o anfiartrosis, que tienen más movimiento que las fibrosas, pero sigue siendo un movimiento muy poco. Un claro ejemplo de estas son los discos intervertebrales y las sinoviales o de artrosis, también consideradas articulaciones verdaderas, ya que su movimiento es mucho mayor. Y se van a clasificar de acuerdo a su forma en giniglimo, trocoida, silla de montar, condilea, plana y esferoidea. La articulación temporomandibular es aquella donde se une el hueso temporal y la mandíbula para ayudarnos con la masticación y el hablar. En este proceso únicamente se va a mover la mandíbula y los maxilares se van a quedar quietos. Esta articulación es en realidad dos articulaciones sinoviales en una y están separadas por un disco articular. Las superficies articulares de la mayoría de las articulaciones sinoviales van a estar cubiertas por cartílago hialino, pero las superficies de la articulación temporomandibular van a estar cubiertas por fibrocartílago. La cápsula articular de la mandíbula nos va a permitir movimientos de lateralidad, protrusión y retrusión. Los movimientos de la mandíbula. En esta primera imagen nosotros podemos ver un movimiento de apertura y cierre. El movimiento de apertura lo vamos a dividir en dos fases, la fase de rotación condilar y la fase de translación. En la fase de rotación condilar, el cóndilo no va a salir de la cavidad glenoidea y esta rotación va a tener una apertura de 12 a 20 milímetros. Y la fase de translación ya es cuando el cóndilo se va a salir de la cavidad glenoidea y en este movimiento hacia abajo y adelante se va a abrir con una apertura de 5 a 5.5 centímetros. En el movimiento del cierre también se conocen dos fases, la translación condilar y la rotación condilar. El cóndilo en la translación condilar
el cóndilo y el disco articular se van a trasladar hasta arriba y atrás hasta que se posicionen en la cavidad glenoidea. La rotación condilar es cuando el cóndilo rota dentro de la cavidad glenoidea. Otro movimiento que también podemos apreciar es el movimiento de protrusión y retrusión. La protrusión de la mandíbula es cuando ésta se hace hacia adelante y hacia abajo. Ambos cóndilos se van a desplazar hacia adelante y abajo unos 10 milímetros en total, y la retrusión es el movimiento que va desde la posición de máximo contacto entre los dientes superiores e inferiores hacia atrás. Y el último movimiento de la mandíbula es el movimiento de lateralidad. Este movimiento se produce cuando uno de los dos cóndilos se desplaza hacia adelante colocándose bajo la raíz transversa correspondiente, mientras que el otro cóndilo permanece fijo, actuando como eje de giro. Con esto, el mentón se puede desplazar al lado contrario del cóndilo desplazado. Vamos a hablar ahora de la columna cervical. La columna cervical es una estructura ósea ligamentaria y neural que tiene múltiples funciones, como el contacto. Una de las principales es el que conecta la cabeza con el tronco. Otra de sus funciones es contener estructuras neurales y le da soporte óseo a la cabeza, estabilidad y movilidad. La columna cervical está formada por 7 vértebras. Las dos primeras son vértebras únicas y se van a denominar atlas y axis. El atlas, que es la primera, va a sostener la cabeza sobre el cuello y recibe su nombre del titán Atlas de la mitología griega, quien sujetaba al mundo sobre sus hombros. La segunda es el axis y es el punto de articulación donde la cabeza gira sobre el cuello, proporcionando un eje de rotación. Esta región es la parte más móvil de toda la columna vertebral. Nos va a permitir la flexión y la extensión, así como la rotación y la flexión lateral. Para nosotros poder tener movimientos, van a interferir los músculos prevertebrales. Estos músculos se sitúan anterior a la columna vertebral y son músculos que mueven a la cabeza y actúan como músculos postuladores de soporte de la cabeza y el cuello. En este grupo de músculos se van a incluir los músculos escalenos, que se van a unir a las costillas superiores, y también son músculos accesorios de la respiración. Ayudan a elevar la caja torácica durante la inspiración profunda. En este grupo de músculos nosotros vamos a poder encontrar el músculo largo del cuello, que va a ser inervado por el nervio espinal de C2 a C7 y nos va a ayudar a flexionar el cuello y nos permite pequeñas rotaciones. El largo de la cabeza, que va a ser inervado por nervios espinales C2 a C3 y nos va a ayudar a flexionar la cabeza. El recto anterior de la cabeza va a ser inervado por los nervios espinales C1 a C2 y nos van a ayudar a flexionar la cabeza. El recto lateral de la cabeza va a ser inervado por los nervios espinales C1 a C2, nos ayuda a flexionar y a estabilizar la cabeza. Los músculos escalenos posterior, que va a ser inervado por los nervios espinales C5 a C8, nos ayuda a flexionar lateralmente el cuello y elevan la segunda costilla. El escaleno medio va a ser inervado por los nervios espinales C3 a C7 y nos va a ayudar a flexionar lateralmente el cuello elevando la primera costilla. El escaleno anterior va a ser inervado por el nervio espinal C5 a C8 y nos va a ayudar a flexionar lateralmente el cuello elevando la primera costilla. Aquí podemos ver uno de los movimientos de la columna cervical, que es la flexión lateral. En este no van a participar los músculos escaleno, tanto posterior, medio y anterior. En esta segunda imagen nosotros podemos apreciar un movimiento de rotación principalmente al lado derecho. En un claro ejemplo de este movimiento es cuando nosotros decimos que no con la cabeza.
Y por último, la flexión y extensión, que otro claro ejemplo de esto es cuando nosotros decimos que sí con la cabeza.